sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Buenos días, país, buenos días, ecuatorianos, buenos días a todos los que nos escuchan a través de las ondas del sistema de emisoras Atalaya 680M. Este es su programa Sin Amarre que se transmite de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 de la mañana. Me he levantado pero furioso hoy día, parece por lo que es jueves. Y me levanto más todavía porque es un ¡Viva Guayaquil! Así que, sociólogo, yo sé que no está en la cámara, pero sí nos escucha. Muy buenos días, ¿cómo ha pasado usted? ¿Está en cámara? Ah, chévere, entonces ya arregló el problema. Buenos días, sociólogo, ¿cómo ha pasado? ¿Está en Poveda? Buenos días, ecuatorianos, saludos cordiales. No sé cómo lo hicimos, pero ya estamos en cámara, como usted dice, Chévere, bien, ¿no? claro. Entonces, ahora no estábamos, se nos acaba de ir la señal. ¿Ya? Bueno, en todo caso, bien, saludos cordiales ecuatorianos, saludos también a Astolfo Cornejo, ¿no? Gracias. Y Erika Poveda, que estará por Por enlazarse conectarse. ¿Ya inmediatamente. está? Ya está. No, Doña todavía Erika no, todavía no, todavía no, todavía todavía. no está. Sí, Pachequito me comunica. Hay algunas situaciones importantes que hoy vamos a comentar, mi querido Astolfo, Correcto. y que tienen que ver más que nada con el avance del proceso electoral. Ujú, Ya de las situaciones de inseguridad todos los días hablamos y realmente esto no cambia. ujú. Más creo que cada vez es peor, Sí, ¿no? terrible, terrible, sí, sí, sí. Tiene razón. Entonces, es necio abundar y seguir haciendo esa anatomía de asesinatos que evidentemente los medios de comunicación todos los días la publican y las hacen conocer. Esa es la que conocemos. Y las que no conocemos, Ajá. Esa es la bueno, que está oculta. es una gran interrogante. Lo vamos a ver más adelante, mi querido doctor. Correcto. Hoy día 13 de julio se celebra, déjenme ver un ratito aquí. Ay, 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 ay. Un ratito que se me fue. Enseguida lo recobro. En las portadas, a ver. Ahora sí. 13 de julio, Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Cada día cosas nuevas. ¿Sabe lo que está pasando con los árboles en los distintos parques de la ciudad de Guayaquil? Los árboles de parques de Guayaquil han perdido sus hojas a causa de las plagas. Perito Mesa ampliará su informe de caso Gabriela en fiscalía. Traspaso al municipio del Parque Samanes se hará mediante mesa técnica. Más muertes violentas en Guayaquil. El precio del arroz baja, del azúcar sube. Yo ya lo dije el otro día, no sé por qué. Expreso dice un grito por los árboles. SOS, me muero, dice, juntos por los árboles. Los salpicados en el caso Gabela se lavan las manos, como Poncio Palito. El vehículo más barato del AutoShop cuesta $15,000. Ahí está, ya está, don Stalin, para que vaya con $15,000 nada más. La Ahí hora, está. Saludemos a Erika Poveda que se incorpora. allá Buenos está días. Erika. Erika, muy buenos días, ¿cómo ha pasado usted? Muy buenos días a toda la audiencia de ¡Qué Radio ánimo! ¡Viva Atalaya. Guayaquil! ¡Viva Guayaquil! Así es, Claro, en las fiestas julianas. Buenos días, Astolfo, sociólogo Poveda, a toda la audiencia de Radio Atalaya, Carlitos en Controles también, que nos permite día a día poder estar con ustedes también a través de las redes sociales y también a través de las 680 AM. Qué gusto ajá, estar con ustedes hoy. correcto. Mire, aquí dice, caso Zapata, mutis de los presidenciables, no dicen nada. La hora de Ecuador, salvavidas empresarial, la propuesta de Lazo. El Mercurio de Cuenca dice, la inversión privada da impulso a la construcción y 1,000 becas para maestrías ponen oferta a la CNC. La hora de Tunguragua, incontrolable alza de precios por especulación. La opinión de Machala, canales de desfogue de Machala llenos de maleza y basura. Dios mío. La hora de los ríos,
Siguen agresiones a los agentes civiles de tránsito en los ríos. Ecotel dice Loja y Quito con mayor conexión aérea. Monasterio de Conceptas abrirá sus puertas. El metro, papeletas de binomios tienen luz verde para imprimirse. La crónica de Loja, 12 detenidos por atentado explosivo en la jefatura antinarcóticos. Bien, esos son los titulares. Y algo más que tengo que decirles, desde hoy comenzamos ya las campañas, exactamente desde el día 13, porque lo otro quedó creo del 8 a no sé qué día de agosto, pero las campañas presidenciales comienzan desde el día de hoy exactamente. Bien, compañeros, a ver, ¿qué tenemos ahora? Les escucho. Bueno, ¿Están la en- campaña que empieza ¿desde cuándo? Desde el 8 de agosto. La campaña presidencial es desde hoy día, Hoy día. exactamente. Sí, 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 sí. Y hoy día estamos 13 Sí, 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 sí. de julio. Ajá. Sí. Sí, así es. Oiga, y sobre la campaña electoral. Ujú. Realmente es un proceso, es como se había dicho, ¿no? Es una campaña express. Así es. Un proceso en tiempo muy corto que no le ha permitido a los candidatos posicionar su propuesta electoral. Los que han tenido reconocimiento, que significa si es que lo reconocen, el electorado, el ciudadano reconoce ese candidato y que han sido anteriormente candidatos y presidentes y hasta presidentes, son los que más reconoce la ciudadanía. Circula una encuesta muy interesante de Informe Confidencial. Ujú. Informe Confidencial es una de las firmas encuestadoras más importantes registradas en el Consejo Nacional Electoral, en donde hace una completa encuesta sobre preferencias electorales, sobre situaciones respecto al gobernante, en caso de Guillermo Lasso, si tiene credibilidad, no tiene credibilidad, sobre la gestión del gobierno, Ujú. y también pregunta a los ciudadanos si ya ha definido por quién va a votar, si ha seleccionado ya a uno de los candidatos. Le pregunta también en una entrevista personal que se hace por quién votaría hoy si fueran las elecciones. Bueno, es muy interesante. En definitiva, Luisa González con el proyecto político Revolución Ciudadana está consolidada con más o menos por encima del 33%. Ujú. Cuidado que le faltaría pocos puntos para tener una diferencia de 10 puntos entre el primero y el segundo. Y en la primera vuelta pueda ganar el proyecto Revolución Ciudadana. Luego está Yacu Pérez, en unos casos, en otros casos está Otto Sonneholder y hay un pelotón que le sigue atrás que está entre 7 y 8%. Los demás están entre 13, entre 14%, en relación al 32, 33% que tiene Luisa González. Es decir, Luisa González entra a la primera vuelta y con uno de estos dos personales, de estos dos candidatos. Puede ser con Yacu Pérez, que está el que más posicionado está, luego está Otto Sonneholder y luego hay el otro que lo sigue, el otro pelotón, Villavicencio, y los otros candidatos. Bueno, se escucha y se dice que regresa la Revolución Ciudadana. Ujú. Nadie puede regresar si nunca se fue, pues. La Revolución Ciudadana nunca se fue del país. El proyecto político quedó. Es tanto que tiene su fuerza electoral dura, Sí. militante, comprometida. Y todos sabemos que ese 32, 33% es propio de haber mantenido vigente y latente ese proyecto político. Muchos me dirán, no, pero se fue Correa. Claro, la cosa es que se vaya Correa. Pero el proyecto político se ha quedado.
Porque Correa es el proyecto político. Correa tiene una agenda y no lo oculta, clarísimo. Él tiene que regresar al país. Para él ahora lo más importante, sin que deje de ser lo otro más importante, es tener un bloque de asambleístas fuerte que le permita desde la asamblea no amnistiar, sino determinar y presionar al Consejo de la Judicatura, a las Cortes de Justicia, para que revisen sus casos. Por supuesto, la revisión de sus casos, por lo cual está condenado y está exiliado. La revisión es para incorporar un nuevo elemento y dejar sin efecto la sentencia. Esa es la vía. Pero si junto a eso gana la presidencia, bueno, oiga, no necesariamente desde la presidencia usted puede hacer. Si tiene la presidencia y tiene una minoría en la Asamblea Nacional, desde la presidencia no necesariamente usted puede manipular necesariamente la justicia. Hay unos gobernantes que sí lo hicieron. El lawfare, que es la utilización de la política y de la justicia para servir a intereses de poder, es lo que Correa ha determinado que le ha pasado a él. Que la política y la justicia lo persiguieron. Bueno, hay que preguntarle también al expresidente Rafael Correa si cuando él era presidente no politizó la justicia y judicializó la política. También lo hizo. Esto es un corsis y un ricorsis. Por eso la oportunidad de llegar nuevamente a los espacios de poder para utilizar a la justicia y la política para revisar sus casos, también ese es el objetivo fundamental. Nadie duda de aquellos que hacen sondeos de opinión electoral que Revolución Ciudadana, con su proyecto político más allá de su candidata, que Rafael Correa dice que es, como dicen en Manemí, una burra para trabajar. Trabaja desde las 5 de la mañana, que ha sido una sorpresa. Lo he escuchado a Rafael Correa en una entrevista el día de ayer en un medio de comunicación en México, de donde él va a monitorear todo el proceso de campaña. Se está yendo a Bélgica, pero regresa inmediatamente para monitorear desde allá la campaña y los resultados. Pues evidentemente es el estratega de la campaña, y se quedará hasta el resultado final del conteo de votos y de la publicación de los resultados. Y allí, en esa entrevista, dejó claramente establecida y demarcada la ruta prevista que tiene para el retorno al Ecuador. Mira, ahí dijo que no descarta y va en esa línea de hacer una nueva constituyente. Cuando hablaba de Lofer decía que la sociedad ecuatoriana estaba revestida de un déficit de valores y que era una sociedad mentirosa, que la mentira prevalecía sobre la verdad y que era necesario por eso ir a una constituyente para que la verdad sea un derecho humano y sea sancionado aquel que miente. ¿Qué le parece a usted eso? Entre una de las cosas que dijo en esa entrevista. Entonces, incluir como derecho a la verdad. Y con eso, de alguna manera, se paraliza esta persecución o esta estructura de lawfare que unió al sistema de justicia
a la política y a los medios de comunicación. Censuró y fustigó duramente en esa entrevista a los medios de comunicación, estableciéndolo como un poder fáctico al servicio de los intereses de la acumulación del capital, de los intereses de los grupos de poder y de la política. Bueno, es decir, él no oculta lo que tiene que hacer. Y por eso dijo también que están trabajando incansablemente para ganar las elecciones en la primera vuelta. Señores, ustedes se han dado cuenta aquí en el país que la gente está preocupada es de competir contra Luisa González, ¿no es cierto? Así es. A confesión de parte releva de prueba. Y le voy a decir una cosa. El mejor agente de campaña a favor de la Revolución Ciudadana ha sido Guillermo Lasso, ¿Por qué? por su estrepitoso fracaso Mm, en la gestión de su gobierno. Y esto ha hecho, póngame atención, de que el anticorreísmo baje, se desinfle significativamente, porque ujú. ya el poder, el gobierno no es el contradictor del correísmo, porque le dio el motivo al proyecto Revolución Ciudadana para decir, ellos son los corruptos, los incapaces, y no nosotros. Y ellos quedan como buenos. De víctima pasaron a héroes. ¿Quién se lo permitió? La evidencia de un gobierno de un estrepitoso fracaso. Así que, señores, la segunda vuelta no va a tener el efecto Lazo como tuvo la anterior. Ha bajado el anticorreísmo y esa dispersión de votos en la segunda vuelta no se va a concentrar en el candidato que compite con Revolución Ciudadana. Se va a dispersar y muchos de esos votos van a ir a la Revolución Ciudadana. Mucha gente analiza la coyuntura en el orden electoral desde la perspectiva numérica. Eso es una herramienta. No se equivoque. En política, la coyuntura cambia solo porque se le da un golpe de efecto, un golpe de timón, depende de la estrategia, o porque ocurre un elemento o un factor que desenlace descontento, emociones o esperanza. Esto es más o menos como el fútbol, que hasta el final no se sabe realmente quién va a ganar. La última semana de la elección o los últimos 2 días de elección, previo a la elección, puede subir o bajar un candidato por un detonante, como usted dice, que puede impulsar una candidatura. Correcto. Entonces, señores, esto no es un problema de lo que están diciendo, que es una pésima interpretación, una pésima lectura del escenario político, que vuelve la Revolución Ciudadana. Señores, nunca se fue el proyecto político, se quedó aquí. Está fuera el líder, y el líder de ese proyecto político es Rafael Correa, ¿no? Y tienen la certeza que tienen que regresar para arreglar toda su situación, que según ellos el offer, perseguidos por el sistema de justicia, la política y los medios de comunicación, según ellos, están por eso en esas condiciones. Bueno, preocúpense los candidatos de consolidar los partidos, militancia política, ideológica, formativa de principio, y no populismo electoral. Los partidos son tiendas electorales. Y como son tiendas electorales, también están inmersos en la inflación política.
La inflación favorece a uno y destruye a otro. En la inflación gana el que está mejor organizado. El que tiene negocio, tiene un buen stock. Estoy haciendo una comparación para aterrizar en los partidos políticos. Revolución Ciudadana tiene un gran stock electoral, duro, de proyecto político. Los otros partidos no. Ninguno de los candidatos es un proyecto político. Ninguno de los candidatos que está después de Rafael Correa, Revolución Ciudadana, tienen un proyecto político histórico de largo aliento. Ya la Revolución Ciudadana lo practicó 10 años. Después de lo que ellos dicen que traicionó Lenín Moreno, 14 años. Y ese es un proyecto de bloque histórico de largo aliento, de largo plazo. Ellos no están en la coyuntura para gobernar hoy y tener un bloque mañana, hoy, en estas elecciones, sino para quedarse en el poder por algún tiempo. Después vendrá la reforma de la Constitución de eliminar la prohibición de la reelección inmediata. Grábense esto, cuando gane el poder, cuando ellos tengan el poder. Así que, señores, pónganse a trabajar no mirando al proyecto Revolución Ciudadana. Consoliden su proyecto y su propuesta de transformación, de cambio y su proyecto político para el país. Que eso es lo que hará la diferencia. Insisto, agradezcanle al presidente Guillermo Lazo. Ha sido el promotor más generoso y bondadoso y eficiente a favor del proyecto de la Revolución Ciudadana. Y ya lo dijimos, por qué razones esto es así. Doña Erika. Sí, coincido con usted en lo que plantea, en las bases de un proyecto político que en muchos de los candidatos en los que podemos evidenciar que no hay una estructura, sino más bien es un poco clientelar, ¿no? Hoy, ¿quién está de moda o quién me puede ayudar a meter más asambleístas? Entonces, ese es el candidato que voy a ocupar para la presidencia y que arrastre a la asamblea. Yo quería abordar también en esta encuesta que usted indicó hace un momento, que ya hay resultados, que algo que me extraña mucho, bueno, no me extraña, me sorprende realmente, es la pregunta de si extraña o no a la asamblea el ecuatoriano, a la Asamblea Nacional, y créame que los resultados es del 93-89% que no extrañan la asamblea. 89, 90, 93% que están tranquilos, que no necesitan a la asamblea. Sin embargo, nos va a tocar ir a dar nuestro voto por los asambleístas. Es un dato curioso que realmente el termómetro de la gente, si medimos a la gente, pues no está queriendo votar por ningún asambleísta, no está queriendo ir y dar su voto en ese escaño, pero nos toca hacerlo. Por un lado. Por otro lado, sí precisar... Le toca votar porque es obligatorio. Así es, porque está obligado. nos toca hacerlo, pero realmente para muchos no es importante la asamblea porque a nadie la extraña en este momento. Y otro dato que quería igual precisar es que antes, usted hablaba del CNE, del 8 al 17 iban a hacer estas campañas presidencial, pero con la resolución que se tomó ayer, empieza desde hoy jueves 13 de julio hasta el 17 de agosto para los presidenciales, porque ya están cerradas y ya se han subsanado todas las impugnaciones y veo que sí está dentro de la papeleta Javier Herbas dentro de los presidenciales. Y además de eso, precisar también que no solamente esta adelanto de la campaña electoral a partir de hoy jueves es para los presidenciales. La parte de asamblea se sigue manteniendo, los aspirantes de la asamblea van a seguir con su calendario del 8 al 17 de agosto. Eso es lo que ha resuelto, se resolvió ayer en la reunión del Consejo. Muy bien, gran aporte, Erika, pero así está la situación, ¿no? En términos electorales. Y además también hay un alto nivel todavía de decisión, ¿no? No deciden todavía quién va a ser el candidato.
Don Astolfo, ¿le parece que vamos con nuestros anunciantes y nos Sí, oiga, preparamos yo quería dar para la anunciar a nuestro invitado y recibirlo en este programa? así es, yo le quería dar un datito nada más sobre Lo que usted quiera. Los millennials son parte fundamental para estas elecciones. Ojo, tienen un porcentaje bastante alto los millennials. Y usted ha Y escuchado, escúcheme, usted ha escuchado un mensaje para los millennials mm, de los no, candidatos. ¿Ah? no, pero hablan de la juventud, hablan de La esto, de vez otro. O anterior sea, por lo menos había un zapatito hablan del rojo, trabajo. había un lazo, había un puente, lo que sea, ¿no? Hoy No, nada de eso. hablan del trabajo incorporar a los jóvenes dentro de la masa laboral, Exacto. sí, Hay un como candidato prioridad. que habla de que Pero otro eh, tema que también le interesa a los millennials y a los centennials es básicamente el tema del el medio ambiente. acceso y el El medio acceso ambiente, a a la la universidad información, y el medio ambiente. el acceso a la Exacto. información, el acceso a la universidad, el acceso a la tecnología. Ese tipo de temas son los que se están abordando Claro. en... Pero de eso casi Eh, no se habla porque lo que se habla es del populismo electoral. La sí. propuesta es, señores, lo están matando, yo voy a defenderlo para que no lo maten. Así es, los millennials son el 37.12%, ojo. Y le tengo una buena para antes de irnos al corte. ¿Sabe que se va a llevar aquí una Copa América del queso? ¿Sabían ustedes? Pues, Del 11 no al 13 sabíamos de agosto. dónde y cuándo. Eso va a ser a ver, en Cayambe, exactamente. Van a venir Cayambe, de ese es Colombia. el queso maduro. Ajá, de todo. Va a haber todo tipo de queso. Queso Porque maduro, estuve queso. leyendo que no hay una cultura en nuestro país de Así comer es. quesos maduros. El Ajá, proceso de maduración del queso toma más tiempo y correcto. muchos en la sierra que producen queso no lo hacen porque no tienen mucha demanda en nuestro país. Sin embargo, el queso maduro es espectacular. Claro, bueno, van a venir de Uruguay, Bueno, la de verdad que Colombia, de usted, Erika, tiene Argentina, Perú, cultura en el Chile, Bolivia, consumo. México y Su Ecuador. esposo le encanta andar Cultura escogiendo quesera tenemos. los Ajá. quesos. Sí, sí, muy bien. Así es. Bueno, vámonos al corte entonces aquí a través del sistema de emisoras Atalaya 680M sin amarre. Ya venimos con nuestro invitado. No cambie el dial. Ya volvemos. Este es un programa de opinión. Bovina Pero Granada. Bovina Granada. Bien, ya estamos de regreso en Sin Amarres a través del sistema de emisoras Atalaya 680. La magíster Yanine Cruz, que es miembro de la comisión de el caso Gabela, todavía no se conecta con nosotros. Sigan ustedes, compañeros. Sigan ustedes. Los escucho. vamos a hablar con Yanine Cruz, miembro de la Comisión de Reconstrucción del Informe, no encargado de esta comisión de coordinar con el perito Roberts Tomesa, que entregó ya al gobierno, que se entregó ya este proyecto, ¿no es cierto? Este es el tercer producto. Ha sido toda una historia que se ha desarrollado en el país casi para 12 años, cuando se denunció el negociado de la compra de los helicópteros Druz. Y el Ecuador estupefacto vio cómo estos helicópteros, que a pesar de que Jorge Gabel había denunciado la inconveniencia de la compra de estos helicópteros por déficits operacionales y técnicos, sin embargo, el alto mando de las Fuerzas Armadas decidió comprar. Y alrededor de eso se teje toda una situación que tiene que ver, que va desde el asesinato al general Gabela, y la esposa determinó e hizo público que había sido un asesinato producto de esta denuncia. La versión oficial o los informes que había sobre la investigación de este asesinato era que había sido un crimen de delincuencia común. Se ha investigado tanto sobre este tema Se que hizo se afectó. investigación en la asamblea, se hizo Sí, investigación en la asamblea para ver la correcto. parte de si los funcionarios tenían o no indicios en el tema por omitir este informe que presentó el general Gabel en su momento.
también la fiscalía, que determinó cuáles eran estos actores intelectuales, pero decía que no, que lo que había pasado era que era un móvil, como usted bien dice, de crimen o de robo o asalto. Claro, ha intervenido la Asamblea Nacional en el marco de su competencia. Y Yanine Cruz, que hoy la vamos a entrevistar, fue miembro de esta comisión en la Ya Asamblea está, Nacional. perdón, Y no solo, ya la tenemos en pantalla, así que ustedes pueden ya Presenta y conversar presentó, con la han magistra presentado un Janine informe. Cruz. Ya está, sí, Ok, Janine. sociólogo, solo para precisar, para iniciar con la entrevista, efectivamente la ex asambleísta Yanine Cruz, ella forma parte de la comisión que pidió la Corte Constitucional que se conforme, toda vez que la Defensoría del Pueblo y la esposa del general Gabela presentaron a la Corte Constitucional un recurso para pedir que se investigue esta muerte del general Gabela. Ella forma parte de esta comisión que presentaron ayer el informe con el perito Mesa. Adelante, sociólogo. muy interesante. Vino en el marco de la resolución de la Corte Constitucional. Muchos se preguntaban, Yanine Cruz, ¿por qué está dentro de esta comisión? Le damos la bienvenida. Yanine, qué gusto saludar. Es un placer. Stalin, Erika, qué gusto saludarlos desde la capital de la República. Bueno, esta es una pregunta que es interesante porque hay que aterrizar en el año 2018. Yo fui legisladora y tuvimos también la responsabilidad de ser parte de la comisión que también investigaba la desaparición del tercer producto del caso Gabel. Para ser muy honesta, esta conformación, esta sentencia obliga que obviamente se conforme la misma. Por lo tanto, la esposa del general Gabel había solicitado que quiere que estén personas que conozcan del tema, y sé que mi nombre viene también por parte del pedido de la propia familia del general Gabela con la finalidad de poder transparentar. Patricia ha sido una mujer que no cree realmente todavía en la responsabilidad por parte del Estado en el caso de ella, por eso había asegurado que tanto la presencia del ministro de Deportes, Sebastián Palacio, y mi persona podríamos ser uno de los que estén dentro de la comisión, ya que Sebastián también fue parte integrante en el año 2018 y llevamos a cabo un informe con más de 52 nombres presentados a la Fiscalía justamente del caso Gabela. Ustedes presentaron el informe, Yanine, en la comisión, como nos acaba de determinar. Esto fue hace aproximadamente ¿cuántos años? 18, 19, 20, hace 6 años, casi 6 6 años. años, 6 Lo años. presentaron a la Fiscalía. ¿Cuál ha sido el impulso que le dio a ese informe la Fiscalía? ¿Y qué ustedes recomendaban? Nosotros, recuerdo, fue al fiscal Pérez Reina, que él es el fiscal general, y él tuvo, la responsabilidad también de poder responder a la comisión de aquel entonces. Nosotros, sobre todo, concluimos en algo importante. Nosotros, como jueces políticos, en aquel entonces determinamos que había responsabilidad por parte del Estado frente al caso Gabela por omisión, por ocultar información, por la negligencia de ciertos ministros que en el momento de la intervención en la propia comisión dudaban. Unos decían que tenían el tercer producto, otros decían que no. También tuvo la comparecencia del expresidente Rafael Correa, decía que no tenía conocimiento de las conclusiones del tercer producto, que había solamente un segundo producto. Fue la extraministra, me acuerdo, Lady Zúñiga, que ella presentó al país en el 2015 el segundo informe señalando de que era delincuencia común el asesinato del general Gabela. Y aquí nosotros... Y ella dijo que no había el tercer informe. Que no había. Dijo que no había. En cambio, Lenin Lara dijo que en sus es. manos había tenido el informe. Claro, ¿Ustedes certificaron que había el tercer producto? Claro, efectivamente había el tercer producto. Había el tercer producto porque aterrizando al contrato del año 2013, ojo, con el Ministerio de Justicia, había un contrato firmado de 3 productos que tenía que entregar en aquel entonces el perito Mesa con el Estado ecuatoriano en el año 2013. Y, oh sorpresa, nos llama la atención, porque inclusive los 3 productos tenían un costo de $78,000. Entonces no tenía sentido haberle pagado $78,000 a un perito si hubiese entregado solamente 2. Es decir, si hubiese sido 2 productos, aproximadamente le costaría al Estado $50,000, pero se le pagó $78,000 en aquel entonces al trabajo pericial. Por lo tanto, no recaía en argumentos veraces y nosotros concluimos la responsabilidad del Estado en encubrir. Por lo tanto, se determinó como un presunto crimen de Estado. Desde el año 2018 hablábamos, también estaban nombres de generales, de hecho los mismos que aparecen en este nuevo informe entregado hace días a la familia del general Gabel.
Ahora, Ustedes Janine, concluyeron en el hablamos, informe que era un crimen de Estado, Janine. Te doy el paso a Erika enseguida. Ustedes Eh, concluyeron que era un crimen de Estado. un posible crimen de Ustedes de Estado, la responsabilidad política establecieron que era un crimen de Estado. un ¿Usted cree que posible el crimen. alcance de la competencia de la responsabilidad política en el control, que sería por omisión, llevaría por omisión a determinar que era un crimen de Estado? Porque es una confirmación, una precisión muy determinante. Claro, nosotros como obviamente jueces políticos buscamos responsabilidad política, como bien lo señala Correcto. usted, Stalin. Por eso Así es. hablamos de presunción, pero todas las conclusiones apuntaban a un encubrimiento por parte del Estado, más aún cuando existía un seguimiento evidente por parte de cierto sector de las Fuerza Aérea al general Gabela, información que en su momento dejó también en presidencia y nosotros convocamos, yo recuerdo hasta la extinta Honorable Junta de Defensa, al general Espinosa, al general Borges, estuvieron ministros como el ministro de Defensa Javier Ponce, ex ministro de Justicia, ¿no? Y se evidenciaba un tema. De oficio sabemos que la Fiscalía, cuando existe un asesinato, de oficio investiga. No necesitabas conformar una comisión de ministros para investigar un asesinato. No hay sentido en esta conformación realmente con el caso Gabela. Por lo tanto, hubo una comisión que encubrió, mutiló documentos. Y aquí yo creo que se les olvidó a los ministros de aquel entonces que hay una ley orgánica de acceso a la información pública, donde responsabilizan no solamente administrativamente, Stalin, sino penalmente al funcionario que oculte, dañe o esconde información. ahora, Janine, se habla del tercer producto, pero ese tercer producto llegó a tener hasta 3 versiones. Así es. Cuéntanos qué conclusiones tenía cada versión y cómo nosotros o cómo vinculamos ahora este nuevo producto, si es que se puede llamar nuevo producto o es la reconstrucción del tercer producto. Bueno, un poco para ser fieles a la sentencia de la Corte Constitucional, no habla de un nuevo producto, habla de la reconstrucción, de la responsabilidad del Estado en devolverle la verdad y el acceso a la información a la esposa del general Gabela. Por lo tanto, no permite un nuevo producto, pide la reconstrucción de manera certificada, sumillada con la firma de responsabilidad del equipo pericial. Segundo, nosotros cuando contactamos al perito Mesa, fue muy honesto, dijo, bueno, yo tengo que llegar al país y ver qué documentos hay en las instituciones del Estado. Si es posible la reconstrucción, yo voy a decir al país, es posible, y si no es posible, lo diré, no es posible. Por lo tanto, nosotros el 1 de junio dimos una rueda de prensa donde él igual hizo público la información que le llegó. Información que en el año 2013 dejó en el extinto Ministerio de Justicia, la encontramos en la Secretaría de Inteligencia. No sé por qué, pero sí es evidente que altos funcionarios de aquel entonces conocían del contenido del tercer informe. Ahora, cuando nosotros empezamos a pedir información, porque fue por parte de la sentencia que la información del caso Gabela sea remitida al perito Mesa, se encontró 3 diferentes modelos del último informe del caso Gabela. Hubo un informe de 104 páginas, otro de 54 y otro de 92. El primer informe determinaba que era delincuencia común, cuando sabíamos que en el segundo producto ya aterrizaba de delincuencia organizada. El segundo producto era un copy-paste del producto 2 y no tenía conclusiones claras, y el tercer producto estaba inconcluso. Entonces, aquí se puede ver cómo desde las instituciones del Estado se trató de forjar documentos, conclusiones o tratar de desviar, obviamente, claramente los indicios de un posible encubrimiento del Estado para que no se conozca la verdad del caso Gabela. Entonces, nosotros cuando conocimos el 1 de junio realmente nos llamó la atención, como también nos llamó la atención que en el año 2013 el perito Mesa deja computadoras, documentos, más de 30 cajas de información. Hay que recordar que cuando llega al país fue acompañado por el Ministerio de Justicia e Inteligencia, y a él le incautaron las máquinas y la documentación. Por lo tanto, en el contrato decía que una vez que termine el trabajo pericial, presentaba al Comité de Ministros la información del tercer producto, él tenía que ir al país, firmaba que había terminado, pero le incautaron las máquinas, le incautaron información. Y oh sorpresa, ahora que se solicita la información a Presidencia, a Secretaría de Inteligencia, encontramos CDs
con información que él había dejado en el 2013. Si dice que se evidencia que hubo información trasladada, obviamente, a los CIDIs, y de esta información fue importante porque el perito encontró evidencia de su trabajo que en el año 2013 había recopilado. Entonces, se evidencia que se conocía desde altos mandos el tercer producto y que nunca quisieron colaborar sobre todo con la Fiscalía para la entrega de información y continúen los impulsos fiscales. Ahora, está claro esto, Yanine. El informe que ustedes presentaron el día lunes, en donde establecieron responsabilidades directas intelectualmente de Rodrigo Borges y de Alfonso Espinosa, que eran en esa época del alto mando de las Fuerzas Armadas, así es, si no me equivoco, nos pareció raro y extraño. Y le quiero preguntar a usted, que le diga al país, ¿usted conocía antes de presentar el informe, el contenido del informe? Usted era miembro de la comisión coordinadora. Por lo menos deberían estar informados, oiga, mire, este es el avance, estas son las conclusiones potenciales, y antes de presentarle al país, conózcanlo, o que la Corte Constitucional, posiblemente de donde se emitió esta resolución, también tenga acceso antes de hacerlo público. ¿Y por qué? Porque realmente, en medio de toda esta investigación, lo que se pretende y lo que la Corte Constitucional así lo resuelve y lo dijo, es que se le devuelva la verdad a la viuda del señor Gabriel y que la fe pública se recomponga, que esto es importante. Mire, la fe pública respecto a esto y muchos temas en el país está echada a menos. Cada vez hay un deterioro de la credibilidad en el orden institucional. Así es. Entonces, se hacen estas investigaciones, tienen carácter privadísimo, reservado, que ha sido un poco la tónica de todo este proceso. Y cuando usted dice, mire, encontramos 3 informes, uno mutilado y todo, le quiero preguntar si es que el informe tipifica nombres o da nombres de quiénes fueron los que lo mutilaron. ¿Por qué? ¿Dónde se retuvo? ¿Por qué pasó a otra institución? ¿Por qué no se entregó como estaba el producto anteriormente? Nos hubiéramos evitado todo este proceso. Bueno, Stalin, aquí hay una situación que yo creo que hay que aterrizarla. La comisión coordinadora coordina con el perito para la construcción del tercer producto. El tercer Correcto. producto No son parte, ustedes no son miembros, y de no son investigación. comisión investigadora. Sí, pero también hay que hacer el escenario claro. Nosotros tenemos que presentar el tercer producto al país, a la familia del general Gabela, de los nombres de los posibles autores intelectuales y si el móvil fue las denuncias de los helicópteros Drup. Pero por otro lado, se investiga la responsabilidad de los funcionarios públicos que perdieron la documentación y omitieron su responsabilidad. Y por otro lado, se investiga el caso de los Drup y el perjuicio que tuvo el Estado ecuatoriano frente a la adquisición de estos helicópteros. Entonces, son 3 escenarios totalmente distintos. Tengo conocimiento que en el caso de los funcionarios que han perdido este documento y que de un momento a otro tuvieron amnesia y no recordaban, están siendo investigados, han sido llamados también a las diferentes versiones por la Fiscalía. De hecho, recordará que hace pocos días hubo la notificación al exministro de Justicia, Lara, donde ya hablaban de responsabilidad de Contraloría por no haber custodiado el tercer documento. Entonces, esto sigue investigándose a raíz del año 2018 por los nombres de los funcionarios que la Asamblea en aquel entonces puso. Pero nosotros netamente teníamos que aterrizar en el tercer producto que relacionaban el móvil, si fue por las denuncias y los posibles autores. Ahora, ¿qué nuevos hallazgos encontraron en este proceso investigativo para la reconstrucción de este tercer producto? Porque si tenía que reconstruir el tercer producto, tenía que salir en su pureza original como fue el anterior. Pero ahora veo que hay hallazgos nuevos que se incorporan, como por ejemplo, alias Francis, que dice que estaba muerto y está vivo. Eso fue realmente una noticia. Sustancialmente el enfoque de una reconstrucción de un informe. Fue una noticia totalmente fuerte para nosotros, sobre todo cuando el perito nos señalaba de que él en su momento llegó, obviamente, en el año 2013 con el Ministerio del Interior a hacer una entrevista a los procesados en Guayaquil. Y uno de ellos fue el autor material, que es Francis, y que en las versiones relatan, obviamente, que ellos querían
robar a la casa del general Gabela, pero que no tuvieron éxito porque pasó algo, la hija gritaba, versiones. Y esta persona, al parecer, paga una fianza de $20,000, sale en libertad y lo acribillan y muere el autor material. Muerto el autor material, ya no había cómo seguir la investigación y Claro. saber quién le contrató. Y eso lo admitió Pero- hasta la esposa, esa versión la admitió hasta la esposa de Gabela, que declaró Exacto. públicamente que ya no habiendo el autor material, pues cómo se iba a continuar con la acción penal. Es que esa es la información que todo el país conocía. Y segundo, Claro. también en la versión del fiscal Astudillo, usted en una parte de la versión analiza que hay dos nombres, o sea, una persona con doble identidad. Y oh sorpresa, Francis es asesinado, pero resulta que en el año 2012, es asesinado en el año 2012 y hay una nueva acusación con Francis en el año 2013. Luego vemos que hay un proceso judicial para Francis en el año 2015. Y luego el perito señala que al parecer él habría pues sufragado. Situación que le dejó a la fiscalía investigar si Francis sigue vivo o no. Ahí sí nosotros nos preocupamos porque claro, la afectación a la esposa del general Gabela fue evidente, se puso muy mal porque dijo, ¿por qué me han estado mintiendo? ¿Qué pasa? Lógico, Y lógico. claro, ahora hay que entender que si el joven está vivo, corre peligro. Corre peligro porque es evidente ¿Y que no van a será que quererlo es un silenciar. testigo protegido? ¿No será que No, entró a un sistema de testigo protegido para evitar que lo maten precisamente? Y por no, eso se decía que estaba muerto. ¿Ah? no, Nunca entró nosotros, Ya, no, para nada, por ese lado no hay. Pero sí hay no hay. testigos protegidos en el caso de Gabela, por eso es importante, sobre todo de personas cercanas al ex general Espinosa. Tengo conocimiento que ellos han colaborado con la justicia, con la fiscalía, y ellos hoy están siendo protegidos y ellos señalaron de cuál fue la orden para darle seguimiento al general Gabela. Esto es vital. Esta persona no está en este país, obviamente está en otro país por seguridad, pero él sí señaló que teme por su vida porque él identificó cuáles fueron los agentes que dispuso para el seguimiento al general Gabela. Y claro, Y también tienen el nombre de quien dio la orden sí, para el seguimiento. claro, para el seguimiento, y fue inclusive hasta público, Stalin. Eso fue en el año 2018. Recuerdo cuando le preguntó la propia esposa del general Gabela al general Espinosa en la comisión de la asamblea, dijo, usted mandó a seguirlo a mi esposo. Él dijo, no, de ninguna manera. Y luego encontramos un documento en la computadora del general Gabela de aquel entonces, donde había una planificación sistematizada para el seguimiento al ex comandante de la FARC. Y no solamente esto, sino que lo que nos llamó la atención es que el perito, ya lo puedo decir públicamente, no lo decía porque no tenía sustento y es el documento, que cuando él trabajaba en el año 2013 para este comité de ministros, este comité interministerial, recibió la grabación de persecución que le hacía al general Gabela por parte de presidencia. Es decir, presidencia sabía que le estaba siguiendo al general Gabela, porque hay un dato importante. En el año 2008, 1 de abril, él pide una cita con presidencia, le recibe presidencia, él dispone y agradece por su cargo, gracias presidente, esto va a pasar con los DRUP, por tal razón yo salgo. Minutos 5 de la tarde, 5:30, nuevamente conversan con el ex ministro de Defensa, Javier Pons. Entonces, cuando sale Gabela, dan luz verde para la contratación de los DRUP. Entonces, son momentos que son importantes atarlos y se concluye obviamente en el año 2009 con la caída del primer DRUP. Claro. Y ahí Ahora, empieza la persecución a ser mucho correcto. más evidente. Y lamentablemente en el Ahora una 2010 ya cosa, no está. Janine, todo esto que usted nos narra es una comprobación de la concurrencia institucional, ¿no? Que se han unido para perseguir al general Gabela, hacerle un seguimiento y todas las cosas que terminan en lo que ya ha sido de dominio público. Esto configura ya una resolución o determinación de que es un crimen de Estado, porque hay concurrencia institucional. Ahora, esto puede llegar hasta crímenes de lesa humanidad. Yo creo que Patricia va a llegar hasta las últimas instancias, porque lo que usted dice es verdad, el tema de la fe pública, la confianza institucional, si bien es cierto y hay un documento
con recursos estatales pagados a un perito por reconstruir algo que perdió el propio Estado ecuatoriano, se determina un nuevo cambio. Pero claro, ahora hay que entender que le corresponde hoy a la Fiscalía continuar en estas investigaciones y determinar también la responsabilidad. Por ejemplo, lo que acaba de pasar hace semanas con el caso de los DRU. Todos salieron impolutos, no había responsabilidad porque se determina que hubo el pago de los seguros Sucres por, obviamente, el daño a los helicópteros. ¿Y quién habla de la vida de los 4 oficiales que perdieron ahí? Nadie dice nada. Entonces, sí nos llama la atención realmente cómo Claro, quieren decían que silenciar no el había caso. delito ni perjuicio No había perjuicio, pero claro para que el ellos, Estado. claro, para el Estado, hubo más de 51 millones pagados. Nosotros tenemos, de hecho, toda la información de cómo la aseguradora de aquel entonces pagó el siniestro, pero nadie habla de los 4 oficiales que murieron, porque se determina que fueron fallas humanas. Así quisieron venderlo, así quisieron justificar. Pero hay que entender algo. El ministro de aquel entonces, Javier Ponce, que da luz verde, es responsable no solamente por acción, sino por omisión, cuando había un documento Ahora, el de... expresidente Rafael Correa conocía de esta situación. Le presentaron y le entregaron un informe. y hay un informe donde determina que no hay aspectos técnicos fiables para la adquisición de estas naves, pero no importa, luz verde, se contrató. Entonces, y hay que aterrizar a esto. Cuando cae el primer DRUP, Gabel empieza a tener mayor presencia y un eco de les dije, no tenían que comprar los helicópteros. Por eso en el 2010 ya es amenazado públicamente por el ex general Borges, que fue público, y claro, pensaron que silenciándolo a quien denunciaba, el caso iba a bajar. Totalmente tomó otro giro porque le mataron al excomandante de la FAE, quien venía señalando con documentos y con evidencias de que él dejó a las propias autoridades desde la cabeza principal la advertencia de que algo malo iba a pasar con los grupos. Yanine, antes de que se nos vaya y se nos acabe el tiempo, ¿puede usted hacernos las conclusiones principales que arroja este tercer informe del perito Mesa? Claro que sí. Este es un informe pericial, como decía Stalin, nosotros no somos auditoría, fiscalía, no, esto es un informe técnico que tendrá que ser luego trasladado a las instituciones como de control como corresponda, pero sí determina primero que hubo una persecución sistematizada por parte de la FAE al general Gabela, segundo que tiene relación con las denuncias de los DRUP, tercero que conocía el exmandatario Rafael Correa, el Ministerio de Defensa, la situación de los DRUP, y finalmente se vincula a 2 generales con posibles motivaciones económicas y personales para dar la orden en contra del general Jorge Gabela, que sería el ex general Espinosa y el ex general Borges. Esto tendrá que la justicia determinar. Nosotros como comisión hemos cumplido, le presentamos el documento a la familia del general Gabela y bueno, estaremos pendientes de si en estos días ella tiene 10 días para hacer alguna pregunta o solicitar alguna información al perito Mesa. El perito va a estar en el... ¿Cuáles son los pasos que debe de continuar después de haber hecho esta presentación? Ya se entregó públicamente, como reza la sentencia de la Corte, a la esposa del general Gabela y también a la Defensoría del Pueblo. Ellos tendrán las inquietudes que quieran hacerle llegar a la comisión y nosotros trasladar al perito. Por otro lado, el perito estará presente en el país en estos días porque él quiere colaborar con la Fiscalía por este tema del caso Gabela. Ya, el caso de la comisión, Yanine, para terminar, ¿ustedes terminan su encargo, su competencia? Así es. ¿Cuándo y en qué momento termina?